Lorena Rivera, buenas noches, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal, Kim? Buenas noches a todo el auditorio. Pues vamos a hablar del más reciente informe que presentó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático sobre cómo está afectando nuestro consumo de carne justamente al calentamiento global y obviamente a todos los efectos que se está teniendo alrededor del mundo, porque como ya hemos mencionado muchas veces, no nada más afecta un punto en específico, nos afecta absolutamente a todos. Este informe del panel nos habla de una crisis que ha alcanzado justamente en cuanto a dimensión y a rapidez los efectos del cambio climático y que ya se está viendo, por supuesto, en la manera en la que se producen los alimentos. En primer lugar, nos habla el informe que el consumo de carne que tenemos es uno de los elementos importantes para la generación de gases de efecto invernadero. 2, tenemos también la producción en general de los alimentos. 3, también las tierras cultivables también son factor importante en el aumento de la temperatura por los gases de efecto invernadero que se producen. Y también hablamos de la desertificación, de la deforestación como elementos importantes en este grave problema que ha causado el ser humano. Pero también nos pone en perspectiva de si nosotros dejamos de desperdiciar alimentos, podríamos estar evitando gases de efecto invernadero entre el 8 y 10% de todas las emisiones. Y eso obviamente genera metano, que es uno de los gases más poderosos de calentamiento global. El desperdicio de alimentos en todo el proceso de producción puede ser de entre 25 y 30%. Estamos hablando de que si desperdiciamos alimentos y tomamos en cuenta que en su propia producción se desperdicia, está dejando de alimentar a muchas o millones de personas en el planeta. Entonces es muy importante tomar en cuenta que cada porción de alimento que nosotros desperdiciamos, estamos quitándole la oportunidad a personas en el planeta que pueden alimentarse justamente con esos productos que nosotros estamos desechando. Entonces, el IPCC nos habla de dietas sustentables. Jamás prohíbe este informe que no comamos carne, ojo, porque de repente esto genera muchísima polémica y enojos entre las personas. El panel de expertos en cambio climático dicen, hay que tomar dietas equilibradas, dietas donde por supuesto el mayor consumo esté basado en alimentos de origen vegetal como los cereales, legumbres, frutas, verduras, en fin. Y aquella carne que se vaya a consumir que sea producida de manera sostenible y con bajas emisiones. Esto es muy posible. ¿Y cómo podemos hacer estas cuestiones? Bueno, si nosotros acostumbrábamos a comer 7 días a la semana carne, pues vayamos disminuyendo poco a poco las porciones de carne a la semana que tomamos, ya sea res, ya sea puerco, ya sea pollo o incluso pescados. Hay que recordar que por 1 kilo de carne de res que se produce, estamos desperdiciando o utilizando 15,000 litros de agua para un solo kilo de carne. Entonces, esto es importante por la generación del desperdicio o el uso de los recursos naturales. Tan solo en la agricultura y en la ganadería se utiliza el 70% del agua dulce que se requiere, y obviamente hay que recordar que el agua dulce que tiene el planeta es casi 1%. Todo lo demás es agua de mar, son los océanos. Entonces el agua destinada para el consumo de los humanos y la producción de alimentos es mínima y no podemos seguir desperdiciándola de esta manera. Este informe es muy puntual en estos elementos. Alimentación balanceada, evitar obviamente la deforestación, implementar ya los instrumentos de adaptación al cambio climático también, y trabajar muy duro contra la degradación de la tierra, porque eso va también relacionado con la inseguridad alimentaria. Ya hay regiones en el planeta que están sufriendo de seguridad alimentaria. ¿Esto qué es? Que los cultivos o el alimento que llega cada vez es menos y tienen problemas para obtenerlos. Esto también genera muchísimas migraciones. Ya en el presente y en el futuro no lejano tendremos más migraciones de personas que estarán buscando la manera en alimentarse. El aumento de la población también es un elemento muy importante para toda esta problemática, que si se dan cuenta va subiendo y se van como encadenando cada uno de estos problemas: el crecimiento de la población, los recursos que son escasos,
el agua dulce que es también escasa y que estamos viviendo ya en algunas partes del mundo, crisis hídricas o estrés hídrico como se le conoce también, además de todos los fenómenos meteorológicos que conocemos que se exacerban y generan unas problemáticas mucho mayores porque hay inundaciones y las inundaciones afectan los cultivos o deforestación e incendios que también afectan tierras cultivables, matan también a los ecosistemas en general. Entonces es muy importante tomar en cuenta que cuando se habla del cambio climático estamos también mencionando una manera de cómo estamos viviendo, cómo estamos consumiendo y cómo nos estamos alimentando. Entonces, importante tomar en cuenta esto y hagamos mucho ruido para que tomemos conciencia del daño que también le hacemos al planeta con la forma en la que nos alimentamos. Y Lorena Rivera, gracias. ¿De qué nos escribes mañana en Excelsior? Muchas gracias. Pues mañana les tengo una sorpresa. Gracias, Lorena. Gracias.